Segunda jornada de la Semana de la Administración, un trabajo en conjunto, realmente en equipo que hacemos desde la facultad, en este caso el Departamento de Administración que está a mi cargo, la carrera de Administración a cargo de Claudia, el secretario académico que quería también venir a saludarlos, así que yo no me voy a extender, agradecerles como siempre su participación. Estamos en una instancia de formación muy importante que realizamos todos los años y la verdad, les voy a confesar algo, hay poca gente a la que yo no le puedo decir que no. Y una es el profesor Roberto Serra. Cada vez que me dice, vamos a hacer el seminario concierto en la UBA, le digo que sí. Y quiero agradecer a la Orquesta Sinfónica de SLADE, que siempre viene también a poder recrear este espacio tan creativo para nosotros, que nos da la oportunidad, lo van a explicar mejor Roberto, y lo van a disfrutar, de cómo relacionamos la estrategia con la sinfonía. Así que, gracias de nuevo, nada más. Saluda a Claudia, saluda al secretario académico y empieza la función. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ustedes me ven con una hoja, pero no se asusten. Simplemente es para leer muy brevemente algunos puntos, los más importantes o seleccionamos de toda la trayectoria de Roberto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Roberto es profesor consulto de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es uno de los más reconocidos especialistas en estrategia en toda Latinoamérica, en distintos tipos de organizaciones. Tiene nada más ni nada menos que más de 10 libros escritos sobre la temática. Es licenciado en Administración, tiene un posgrado en Estrategia del MIT. También realizó otro posgrado en especialización en dinámicas de sistemas y pensamiento sistémico en el MIT y en la London Business School. También realizó otro programa de especialización en física cuántica y teoría del caos con David Pitt en París, Italia. Además, y esto creo que es algo que con Fernando siempre lo comentamos, y acá con el doctor Montanini, estudió piano, armonía y composición, estudió dirección de orquesta en República Checa, en Rusia y en Alemania. Es profesor visitante de las principales universidades europeas y latinoamericanas, es fundador de SLADE y también ha dictado y sigue dictando numerosas conferencias, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Creo que, bueno, después de esta presentación del doctor Serra, le cedo la palabra a nuestro secretario académico. Es un lujo tenerte, Roberto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo les va? Bueno, para mí este es un momento hermoso por varios motivos. Primero, porque estoy con gente que quiero, Fer, Clau, Robert. Segundo, porque veo el salón de actos del edificio anexo lleno con una cuestión cultural, que no es poco. No con las conferencias que se dictan siempre, que por supuesto siempre son un atractivo para la facultad, pero este es un evento cultural, además del evento docente, es un evento cultural. Y tercero, porque a mí me emociona que haya una orquesta detrás mío. Yo en algún momento de mi juventud fui músico, después la música se dio cuenta y me trajo para acá, así que ya no lo soy, la música no se deja engañar durante mucho tiempo, pero mi infancia y mi juventud estuvo acompañado por la música. Es más, Roberto me escribió ayer metiéndome presión y me dijo: tenés que venir porque vamos a hacer una obra que vos me pediste, y efectivamente es así. Así que bueno, me alegro de estar acá, me alegro de que ustedes estén acá, me alegro de que esté la orquesta. Los dejo con Roberto y con la interpretación. Y una cosa muy importante es que todo lo que va a decir Roberto y todo lo que van a interpretar los chicos realmente tiene relación. O sea, uno en general trata de pensar las cosas como si fuesen compartimentos estancos. No. La música tiene muchísima relación con un montón de cosas que nosotros vemos acá en la facultad, bueno, en este caso estrategia,
pero tiene relación con un montón de cosas que vemos acá en la facultad. Así que no solamente disfruten lo que van a tocar los músicos y va a dirigir Roberto, sino además entiendan las palabras de Roberto, que siempre son precisas en esa relación. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fer, muchas gracias, Clau, muchas gracias. Vamos a comentar un poco qué es esto, seminario concierto. Este año se va a cumplir en noviembre 20 años del primero que hicimos, que fue una locura, y ya cumplimos 20 años con seminarios conciertos, que lo he realizado en casi todas las universidades del país y en distintos lugares del mundo. El tema de a ver si esto funciona. El tema de este seminario es el estratega holístico. ¿Por qué el estratega holístico? ¿Por qué elegimos este tema? Porque tenemos que ver lo que es el modelo mental holístico. Y vamos a trabajar un poco en esto para ver eso. Y cómo los músicos encontraron, algunos músicos, ese pensamiento, esa forma holística. Uno de los puntos importantes de este seminario y de los temas que se están en boga hoy en las mejores universidades del mundo es el tema de la transdisciplina. ¿Qué es la transdisciplina? Es la integración de las diferentes disciplinas. Yo no puedo estudiar administración solamente con libros de administración. Tengo que meter todas las disciplinas, cuantos más pueda, mejor, y más se puede entender el mundo. Ya no podemos ir a una sola cosa separada y suelta. Podemos tener, hablamos de lo que también es la interdisciplina, enfoque interdisciplinario. Tenemos distintas personas que están manejando distintas disciplinas. Eso hoy tampoco es importante. Necesitamos que cada uno de nosotros pueda entender todas las disciplinas. Yo tuve una ventaja bárbara porque empecé de chico a estudiar piano, armonía y composición desde los 6 años hasta los 18. Con lo cual tuve un background de música importante. Papá era músico también, con lo cual aprendí montones de cosas. Yo ya conocía las sinfonías de Beethoven cuando tenía 2 o 3 años. Y después estudié ingeniería, que me sirvió 3 años. Dejé ingeniería porque me terminaba cerrando la mente, porque todo estructurado, demasiado estructurado, y no estaba el hombre. Así que dije, me cambio y vine y estudié acá. Y así que me recibí de licenciado en administración y después fui buscando otras cosas, y por eso estudié también física cuántica y dinámica de sistemas, que me vino bárbaro porque empecé a interrelacionar todo. Entonces fue la forma de que empecé a cambiar mi modelo mental y a entender cosas que no podía entender. El punto del arte, de la música como arte también, y el arte en general, le voy a preguntar al chat GPT ahora, si el arte es importante en la transdisciplina. Vamos a ver qué me contesta. ¿El arte es importante en la transdisciplina? Sí, el arte es sumamente importante en la transdisciplina. Aporta una dimensión que va más allá del conocimiento puramente lógico o científico, permitiendo explorar y comunicar aspectos subjetivos, emocionales y simbólicos de la realidad. Esto enriquece la comprensión y fomenta una visión más holística e integradora. El arte facilita la conexión entre diferentes disciplinas y ayuda a visualizar conceptos complejos de manera creativa e innovadora. También promueve el pensamiento divergente, la empatía y la creatividad, aspectos esenciales para problemas complejos desde una perspectiva transdisciplinar. En definitiva, el arte no solo complementa, sino que potencia la integración de saberes, abriendo nuevas formas de entender y resolver los desafíos del mundo actual.
Fíjense la importancia que tiene el arte para entender muchas cosas, y poder crear cosas y poder desarrollar cualquier tipo de organización. Necesitamos el arte, o en la pintura o en la música, pero el arte es importantísimo para abrir la mente, para desarrollar y para conseguir esto que es la transdisciplina. Por un lado teníamos la física tradicional de Newton, de las cuales la mayoría de las organizaciones se siguen manejando así, y se sigue muchas veces con ese enfoque donde separamos las áreas de la empresa, por ejemplo, y vemos las cosas separadas, cuando las cosas no son separadas. Si vamos a la física cuántica, la física tradicional decía el mundo es un objeto que está fuera nuestro, con lo cual lo podemos agredir, podemos hacer cualquier cosa, total no es nuestro. Hoy estamos dando cuenta de que necesitamos cuidar el medio ambiente. Hay objetividad, no existe la objetividad, es todo subjetivo, cada uno puede ver lo mismo en forma diferente, ambigüedad. Los fenómenos y todo separado, no. El concepto de locality, cada cosa está en su lugar, separada de otra. La física cuántica dice, nosotros somos parte del mundo, el observador y el observado se complementan y no existe la objetividad, es totalmente subjetivo. El non-locality, no hay nada que esté separado, todo está unido. Entonces ya nos está mostrando un mundo diferente, completamente diferente. Eso uno lo ve hoy en las mejores empresas que mejor se manejan, por ejemplo, están trabajando con ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Y por ejemplo, Mercado Libre no está agrediendo a los consumidores, a los competidores chicos, se está asociando. Y los competidores, hola, ¿se escucha ahora mejor? Y los competidores chicos disfrutan de pertenecer al ecosistema de Mercado Libre, no necesitan estar metidos en todas las cosas y uno puede comprar por Mercado Libre y le compra a cualquiera. O sea, empieza a funcionar, los ecosistemas empiezan a desarrollarse y tiene que ver con toda esta forma de ver el mundo distinto. Y si tomamos a David Bohm, uno de los físicos cuánticos más importantes después de los que crearon la física cuántica, hay dos conceptos que para mí son importantísimos para entender, el explicate order y el implicate order. O sea, el orden, la traducción que pone muchos es el orden explicado y el orden implicado. ¿Qué es lo que dice David Bohm? Acá tenemos el orden explicado, es el nivel de la realidad que percibimos directamente donde las cosas están separadas, definidas y organizadas en forma lineal. Es la superficie del conocimiento, lo que observamos con nuestros sentidos y medimos científicamente. Por ejemplo, acá es la partitura que tienen, las divisiones, es decir, bueno, hay un tema 1, hay un tema 2, puede haber una transición, hay un desarrollo, hay partes en las organizaciones, las áreas de la empresa, tenemos todo separadito, y eso lo estamos viendo, el orden, lo que se explica. Estamos explicando qué es eso. Las sinfonías tienen movimientos, 4 movimientos. Ahora, el implicate order es un nivel más profundo y subyacente, donde todo está interconectado de manera no manifiesta. En realidad eso que está separado no está nada separado. Este nivel, las divisiones y los límites aparentes desaparecen, y las cosas están en un estado de potencialidad y relación mutua. Entonces estamos mostrando una cosa diferente. Es la música cuando fluye, es lo que vamos a escuchar. En un equipo de fútbol ponemos 4-3-3, 4-2-4, ese es el orden explicado, estamos explicando la táctica que va a tener, quiénes son los jugadores, quiénes van a jugar en cada puesto. El orden implicado es cuando vemos el partido y vemos dónde van y qué hacen y cómo se desarrollan y cómo fluye, que no tiene nada que ver con esa formación previa que uno pone. Vamos a hacer otra pregunta. ¿El orden implicado qué importancia tiene en la forma de pensar holística? El orden implicado, ¿qué importancia tiene en una forma de pensar holística? El concepto de orden...
implicado es crucial en una forma de pensar holística porque propone que todo en el universo está interconectado a un nivel profundo y subyacente. Esta idea, planteada por David Bohm, sugiere que las diferencias y separaciones que percibimos en la superficie son en realidad manifestaciones de un todo unificado. En el contexto de un pensamiento holístico, el orden implicado invita a ver más allá de las apariencias y a reconocer la profunda interconexión entre todos los fenómenos. Esto permite abordar problemas y situaciones desde una perspectiva integradora, entendiendo que las partes forman parte de un todo más amplio y que los cambios en una parte pueden influir en el conjunto. De esta manera, el orden implicado ayuda a desarrollar una comprensión más rica y profunda de la realidad, fomentando enfoques más coherentes, flexibles y creativos para resolver problemas complejos. Es un marco que facilita la integración de conocimientos y la colaboración entre distintas disciplinas, algo esencial en la transdisciplina. Bueno, fíjense la importancia que tiene esto también. ¿El tiempo mecánico o el tiempo fractal? El tiempo mecánico es el tiempo que decimos, bueno, es una hora, y una hora dura 60 minutos, y cada minuto dura 60 segundos, ese es el tiempo mecánico. Ahora, el tiempo fractal es el tiempo que sentimos nosotros adentro nuestro. Cuando estamos aburridos, una hora se hace larguísima. Cuando estamos entretenidos, una hora se hace corta. Esperemos que acá se haga corto. Y el tiempo fractal es el tiempo que uno tiene que medir. Por ejemplo, si vamos a crear algo muy creativo, queremos innovar y queremos tener una reunión para crear cosas, tenemos que ponernos, no tenemos que meter un tiempo mecánico, tenemos que poner un tiempo fractal. Dejemos el tiempo que sea, puede ser un día, 2 días o una hora, pero libre. Cuando uno lo corta y digo, tenemos 2 horas para eso, y no te sirve para crear. 2 horas sí te sirve para una reunión operativa cuando uno no tiene que perder el tiempo y que se hacen largas inútiles. Bueno, ahí sí le pongo media hora y listo, en media hora tengo que resolverla. Y ahí me manejo el tiempo mecánico, pero el tiempo fractal tiene que ver para lo creativo. Nosotros vemos la estrategia como, más que como una apuesta, como un conjunto de apuestas dinámicas, que a medida que vamos avanzando podemos ir modificando cosas. ¿Para conseguir qué? Siempre se empieza por el final, para conseguir dónde queremos llegar, nuestra visión, nuestro propósito, dónde queremos ir. ¿Con qué? Con un posicionamiento que queremos, cómo queremos que nos vean. Entonces tenemos que entender eso. Después están los famosos puntos de bifurcación, que Andy Grove lo llamó el Valle de la Muerte, que es un concepto que se usa mucho en el Silicon Valley, donde aparece cuando aparece una nueva tecnología, cuando aparece algo nuevo que rompe, y lo que dice esto es que se puede crecer o ir para abajo a la muerte. Eso lo dice la teoría del caos. Puedo crecer o puedo irse a la muerte. Por eso Andy Grove, que usaba mucho, fue el fundador de Intel y profesor de Stanford de estrategia, usaba muchísimo esto, y está en su libro claramente el concepto ese de Valle de la Muerte. En la música vamos a ver Haydn, vamos a ver Beethoven y Schumann hoy acá, más Alberto Williams, un compositor argentino. Esos son los compositores que vamos a ver hoy. Y cómo se fueron dando y cómo fueron. Y en las empresas vemos bifurcaciones cada vez más fuertes, bifurcaciones múltiples. Uno no puede quedarse tranquilo porque tengo todo. No tengo todo. En cualquier momento viene y aparece alguien con algo nuevo y me mata, me saca. Entonces uno tiene que estar creando cosas permanentemente. Es otra dinámica. Vamos a ver un poco los antecedentes de la sinfonía. La sinfonía nace cuando se muere Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach, ahí están las fechas, 1685-1750, pero del otro lado está Newton, que hoy veíamos la física de Newton y lo que era Newton, son contemporáneos. Newton muere cuando Bach tiene 42 años. ¿Y cómo es la música de Bach? Es música matemática, música perfecta, tal cual Newton. O sea, buscó la exactitud y creó algo en función a lo que había en boga en ese momento, que era Newton, y entonces todo matemático.
y tengo que empezar con una tonalidad, voy al dominante, vuelvo, todo matemático. No hay un sonido muy fuerte ni suave, todo al mismo nivel. Entonces creó algo parejo, algo perfecto, y componía para Dios. Él era protestante, componía en la iglesia de San Tomás de Leipzig, en Alemania, donde está ahora la tumba de él en el altar. Acá hay una cantidad de compositores. ¿Quiénes son esos? ¿Conocen alguno por las fotos? Mozart el segundo, Haydn, dicen acá el primero, Beethoven, Schumann y Alberto Williams. Ahí están las fechas. 1732-1805, Mozart 1758-1791. Fíjense que Mozart vivió muy pocos años, 35 años, Haydn vivió 77, Haydn nació antes y murió bastante después que Mozart. Beethoven 1770-1827, Schumann 1810-1856 y Alberto Williams nació en 1862 y murió en 1952. 90 años vivió. Vamos a escuchar algo ahora, sin decirle qué es, a ver si pueden decir de qué compositor puede ser y qué es lo que se escucha. Empezamos haciendo algo distinto al revés. No sé por qué aplauden. Salió mal la entrada. No, ¿saben qué es esto? Pásame. ¿Saben qué es esto? ¿Quién lo compuso? Lo compuso Haydn, Joseph Haydn. La Sinfonía 60 se llama El Distrato, el distraído.
Y el cuarto movimiento, no, el sexto movimiento, me equivoqué yo, es el sexto movimiento, tiene 6 movimientos esta sinfonía, es cortito, y justamente lo que hace Haydn, a propósito, es que la orquesta desafine al principio, para sorprender al público que pasa esto, y entonces hace afinar la orquesta y después repite y arranca bien. Entonces, para hacer ese tipo de cosas. El tipo todo el tiempo buscaba divertir a la gente. Lo que decía Haydn dice, yo compongo para el público y para que el público se divierta. Entonces tengo que sorprenderlo y divertirlo con distintas cosas. Tiene sinfonías muchísimas, escribió 104 sinfonías y muchas sorprende, esta es una, pero hay muchas que tienen cosas de sorpresa. En otra hace 2 finales falsos, pareciendo que termina, y la gente aplaude y no terminó. Después se burla haciendo despacito, empieza, y 2 veces. O sea, y hoy todavía sigue, lo ha hecho la Filarmónica de Berlín y la gente aplaude en las 2 veces. Yo la hice varias veces. Es increíble lo que hizo. Y hay otras que, sale una trompeta del escenario y va a tocar con el público una parte, para sorprender también. O sea, hay montones de cosas sorpresivas en Haydn, y que era lo que él buscaba, ¿no es cierto? Ser creativo. Y él en su época, era como un rockstar. Fue el compositor y el artista de cualquier clase con celebridad total en toda Europa. Ahí dice, fue el primer artista de cualquier clase en lograr celebridad en toda Europa durante su propia vida. Es el más divertido, el más travieso, el más energizante y el más sorprendente de todos los grandes compositores. Fue maestro de Beethoven y fue muy amigo de Mozart, lo ayudó mucho a Mozart también. Haydn siempre está un paso delante de sí mismo y 2 pasos delante del que lo escucha. Su música es un ejemplo de desafiar la simetría y la regularidad, todo lo contrario a lo que era Bach. Rompe todo el paradigma de Newton de entrada. Y él dice por ahí, no sé si lo tengo acá, ahí abajo, Haydn admitió que no aprendió siguiendo las reglas, sino todo lo contrario. Rompiendo las reglas de lo que había en ese momento. En vez de hacer lo que estaban haciendo, se olvidó y dice, es todo suave, y pide muy fuerte, después suave. Pide cambiar cosas, pide romper como con esto o otra, romper el paradigma tradicional y convencional que había en la época. Se lo considera el padre de la sinfonía. Y ahora vamos a ver la última sinfonía, porque él hizo sinfonías para París, terminó siendo 104, esta es la última. Primero trabajó para un príncipe, el príncipe Esterházy, en el Imperio Austrohúngaro, y compuso 15 óperas, como 60 y pico, casi 70 sinfonías, y buscaba los gustos de la gente, de los invitados del príncipe. Entonces trabajaba con esa idea. Después el príncipe se muere y él queda como un emprendedor libre. Entonces empezó a trabajar como un emprendedor. Al final tenía 15 personas a su cargo para copiar cosas. Hizo todo un trabajo de emprendedor como una empresa prácticamente. Entonces, cuando se transforma, cuando entra como emprendedor, lo primero que le piden es, queremos una ópera para la inauguración del Teatro de Praga. Y él dijo, no, yo no voy a componer más óperas, compuse 15 para el príncipe, pero no es mi especialidad. Hay gente que la hace mejor que yo, fíjense, pura estrategia. Hay gente que la hace mejor que yo, les voy a recomendar a Mozart, que es especialista en ópera. Yo soy especialista en sinfonías, no en ópera, así que me voy a dedicar a componer sinfonías, que es lo que yo hago mejor, y él óperas y conciertos para piano y orquesta, que es lo que mejor hace. Y hizo Don Giovanni Mozart en ese momento cuando lo recomendó Haydn. Y después Haydn le ofrecieron un viaje a Londres, le ofrecieron componer sinfonías para Londres. Dijo, no, yo quiero viajar a Londres y quiero componerlas allá. Quiero ver el público, qué le gusta, qué no le gusta, cómo son las orquestas, todo, y compuso en Londres directamente, y compuso 6 sinfonías. Tuvo un éxito total. Algo muy interesante de él es que escribía todo lo que pasaba, y contó hasta cuando cruzó el Canal de la Mancha, contó todo lo que pasó, que agarró una tormenta, y compuso hasta una obra que
que se llama La Tormenta, Storm creo que es, durante el viaje cruzando el Canal de la Mancha. Y tiene todo escrito. Cuando llega a Londres se sorprende del tamaño de la ciudad, de los afiladores que tienen ese sonido característico, que él no lo había escuchado nunca. Bueno, y entonces hizo 6 sinfonías. Después se volvió a Viena y lo volvieron a invitar a Londres y volvió a hacer otras 6 sinfonías. Y termina con esta última, que la hace en homenaje a Londres. Y empieza... el comienzo es muy beethoveniano y empieza mostrando la majestuosidad de la ciudad, el simbolismo, lo que es esa ciudad. Y después hay como una introducción más lenta y después entra el movimiento y ahí muestra lo divertido que también es la ciudad y lo bien que la trató a él, ¿no es cierto? Entonces, en ese movimiento. El último movimiento escuchó cantos callejeros y tomó esos cantos callejeros y los llevó a la música. Así que toda esta sinfonía es muy, muy linda. Vamos a escuchar el primer movimiento.
Bueno, pasamos al concepto este de core competence o habilidades esenciales, que podría ser un poco la traducción. Tiene que ver con la capacidad para generar ventajas competitivas, las habilidades que pueda tener una organización para generar ventajas competitivas. Dice, bueno, Hamel y Prager, que fueron los autores, dicen, debe ser única y debe ser difícil de copiar. Si ponemos en el caso de los compositores, y vamos al caso de Haydn, tenía muchas habilidades. Habilidad para innovar pensando en los gustos de la gente. Siempre estudiaba a las personas y en función de eso componía. Habilidad para divertir al público. Buscaba formas para que el público se divierta. Él lo decía permanentemente. Habilidad para romper reglas sin crear situaciones complicadas. Habilidad para liderar a través de la humildad. Habilidad para trabajar consistentemente en función de una estrategia y visión positiva del futuro. Siempre pensaba el futuro súper optimista y súper positivo en ese sentido. Ahora pasamos a otro caso, a Mozart, que le decían Wolfi. Ahí puse Leopold, el padre, que influyó mucho en él. Prodigio, desde muy chiquito podía hacer solo todas las cosas. Genio, y Haydn
que a él a Haydn lo llamaba papá, Haydn lo trataba de ayudar muchísimo, y él era el único compositor de la época que lo consideraba como un gran compositor. A todos los demás medio los basureaba. Disruptivo en óperas y en conciertos para piano y orquesta, pero compuso sinfonías también. Y el tema es el padre que hacía de agente del chico y lo llevó por toda Europa, lo llevó a todos los lugares a hacerlo lucir. El chico tocaba el piano y componía obras y bueno, y lo llevaba en ese sentido para mostrar que era un genio, que era un prodigio y que era un chico de 10, 12, 15 años, hasta que a los 18 por ahí se quiso separar del padre, fue a París con la madre, se muere la madre en París fue un fracaso en ese momento, después se fue a Viena y empezó a ser exitoso con óperas, pero no sabía manejar la plata, nunca había manejado nada, no sabía administrarse, no sabía cómo manejar las cosas. Fíjense todo el tema de lo del padre, que no lo formó nunca, sino lo llevaba y nunca lo formó. Y entonces uno lo ve como una persona, bueno, salía de noche, podía componer sin errores a toda velocidad, sin errores. No tiene ninguna tachadura en las originales de Mozart, nunca. Y componía a toda velocidad. Ahora se dedicaba a componer un rato y después salía y hacía cualquier cosa y dilapidaba toda la plata. Todo lo que cobraba lo dilapidaba enseguida, con lo cual se murió muy joven, porque no se cuidaba, ni siquiera él no se cuidaba de ninguna manera, en ningún aspecto. Se murió muy joven y lo enterraron en fosa común, no tenía un peso. Con todo lo que compuso y con todo el talento que tenía, no lo supo administrar, no lo supo manejar. Si ponemos los core competence, habilidad para componer a mucha velocidad y sin errores, habilidad para componer melodías, habilidad para cautivar al público. ¿Qué más tenemos? Y ahora lo que vamos a hacer es el primer movimiento. Él compuso 41 sinfonías. La última vez hicimos la 41. Ahora vamos a hacer el primer movimiento de la 40. Hay solo 2 sinfonías en tono menor. La 25, que la hicimos hace poco, y la 40. Los dos son en sol menor. Único tonalidad menor que usó Mozart en las sinfonías. Y son sinfonías, el tono menor siempre es más dramático, digamos. Esta es probablemente una de las obras más conocidas de Mozart, la Sinfonía 40, la que vamos a hacer ahora. Así que seguramente todos la van a conocer de alguna manera. Así que vamos a hacer el primer movimiento de la Sinfonía 40.
Bueno, dejamos a Mozart y vamos a pasar a Schumann, Robert Schumann. Compositor alemán, mentor de Johannes Brahms, otro compositor posterior a él. Uno de los primeros compositores románticos, junto con Franz Schubert, que fue anterior. Mantiene la forma de sonata de Haydn y la estructura fractal de Beethoven en sus obras. Muchos en su época le decían es el nuevo Beethoven en Alemania. Compuso mucha música para piano, pero compuso 4 sinfonías. Si tomamos los core competence o habilidades esenciales de él, tenemos habilidad para componer a mucha velocidad, habilidad para lograr innovaciones disruptivas, habilidad para trabajar y emprender en equipo y habilidad para detectar personas creativas. La mujer de él, Clara Wieck, fue una de la mejor pianista junto con Franz Liszt del siglo XIX. Fue compositora exitosa en su época, lo que pasa que las mujeres no podían ni componer ni dedicarse mucho a eso, así que en el caso de Mendelssohn, por ejemplo, la hermana era compositora y muchas veces le tenía que poner el nombre de él, de Félix, porque la hermana no permitían la música, y acá en el caso de ella compuso algunas obras que en su momento ni siquiera se podían ejecutar. Hoy se ejecutan algunas obras de Clara. Pero con Schumann, a ver, nosotros vamos a hacer la tercera sinfonía, la llamada Renana. ¿Por qué es importante esta sinfonía y qué tiene? Beethoven, a Schumann lo nombraron director de la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf en su momento, y por ahí por Düsseldorf pasa el Rin, el río. Entonces, en homenaje a eso, le puso Renana, por el río, por Rin. Él vivía, cuando se mudó ahí, compró una casa, se alquiló una casa cerquita del río, a una cuadra del río. Yo estuve en la casa de él, en Düsseldorf. Y ahí, cuando él era maníaco depresivo y tenía problemas mentales, y cuando va a dirigir el ensayo de esta sinfonía, que la estuvo componiendo mientras llegaba, cuando fue a dirigir el ensayo, no podía dirigir porque le temblaban las manos, porque se le iba el tempo, no podía hacer nada, no podía dirigir el ensayo. Entonces, ¿quién lo dirigió? Clara, la mujer. Clara dirigió el ensayo. Sé que hay una película interesante donde muestran a Clara dirigiendo y los músicos diciéndole que era una vergüenza, que nunca habían visto una mujer y que dirigir, y que no se podía, que no iba a poder hacer el ensayo, se lo quisieron sacar. Ella se opuso y siguió con mucha fuerza, una persona con muchísima personalidad, y consiguió imponerse para eso. Hizo el ensayo y no se sabe si dirigió el concierto o no, pero sé que hizo varios ensayos y probablemente haya dirigido ella misma el concierto del estreno de la Sinfonía Renana en Düsseldorf. Después él en Düsseldorf, en un momento dado, como seguía con problemas, se tiró al río, se tiró al Rin. Lo agarraron unos pescadores y lo sacaron y lo salvaron. Después siguió componiendo algunas cosas y demás, y después fue internado hasta que se murió internado por los problemas mentales, lamentablemente. Pero esta sinfonía es una sinfonía súper optimista, porque él consiguió lo que él quería, poder ser director de una orquesta sinfónica importante, y entonces la sinfonía es tremendamente optimista. Nosotros vamos a hacer esta y después vamos a hacer otra sinfonía optimista después de esta, así que vamos a terminar con 2 obras súper optimistas. Así que vamos a hacer el primer movimiento de esta sinfonía tercera, llamada Renana.
Bueno, notan el optimismo, la fuerza de la sinfonía, cómo se presenta él en Düsseldorf con esta obra. Vamos a pasar a Alberto Williams, nuestro compositor, el compositor argentino, un caso muy especial porque fue todo, compositor, empresario, poeta, de todo. Escribió 9 sinfonías, el único compositor en Argentina que compuso 9 sinfonías. Vivió muchos años, era pianista, director de orquesta, empresario. Estudió becado en París por el presidente Roca en su momento y volvió en 1899 a la Argentina. ¿Cuál fue, por qué le dieron la beca? Le dieron la beca para que cree la música nacional argentina usando todo lo que era la música sinfónica europea, la música clásica europea. Entonces estudió con César Franck, un compositor belga muy importante, estudió en Francia y volvió, pero fíjense que el abuelo también era político, era Amancio Alcorta, y que fue músico también Amancio Alcorta. ¿Cuál fue el mandato que le dieron? Crear eso y crear conservatorios, por lo menos 2 sucursales del Conservatorio de Buenos Aires, para que toda la gente pueda aprender música y la importancia que le daban a la música en ese momento. El gobierno lo iba a ayudar durante 2 años, iba a colaborar con los fondos necesarios para el desarrollo del conservatorio, y después iba a quedar a cargo de él, los conservatorios. ¿Qué hizo? Bueno, fíjense que por ahí fundó y dirigió el Conservatorio de Música de Buenos Aires, llegó a 128 sucursales en todo el país. O sea, creó una empresa importante de conservatorios. Sí, pero no era franquicia, lo manejaba él, no sé cómo hacía, ponía gente y lo desarrollaba. En esa época ni siquiera existía la franquicia. Y bueno, escribió libros sobre música y poemas también. Y escribió poemas sinfónicos porque viajó por todo el país para desarrollar lo que él quería. O sea, hay música de La Pampa, como hay música del sur, y ahí está el poema de los mares australes, que es un poema sinfónico, y hay otro poema sinfónico que es el poema del Iguazú, donde termina con la garganta del diablo y describe las cosas que él vio en el país. Acá vamos a hacer, bueno, ahí Alberto Williams, el compositor, eso es de la Secretaría de Cultura de la Nación actual, que unió la música académica europea con el folclore pampeano, pusieron. Pero más que el folclore pampeano, hizo más cosas. Si vemos las habilidades esenciales, habilidad para fusionar música folclórica de la Pampa Argentina con música europea de la época, habilidad para componer música programática, habilidad para relacionar paisajes y poemas para componer música, habilidad para emprender proyectos diversos. Vamos a hacer 2 obras cortitas, una huella, la huella de la primera suite argentina para cuerdas, y después vamos a hacer la milonga de la tercera suite argentina para cuerdas. Así vamos a escuchar 2 obras cortas que son solamente para cuerdas.
¿Le gustó? La milonga está buena. Vamos por último, a Beethoven. Beethoven le puse disrupción violenta porque él, por un lado, al tener problemas de audición, terminó los últimos años prácticamente completamente sordo. Siempre tenía actitudes bastante duras con la gente, por eso, y era bastante violento, y violento en cuanto a su música y su conflicto con la sociedad. Él estaba en contra de las monarquías, estaba en contra de las dictaduras, quería la libertad de la gente y bueno, entraba a un palacio con los músicos y los músicos dicen, no, tenemos que entrar por la puerta de servicio, por atrás. No, ustedes van a entrar conmigo por adelante, y rompía todas las normas de la época. Y fue alumno de Haydn. La primera y la segunda sinfonía las compuso bastante al estilo de Haydn, especialmente la primera. La segunda tiene ya cosas bastante más propias. Pero mantuvo una línea, y Haydn decía, yo no le puedo enseñar mucho a él. Viene a casa, tomamos chocolate y charlamos de la vida. Y yo trato de enseñarle más cosas de la vida que de la música, porque la música va a romper todo lo que yo le diga. Y bueno, yo puse acá Haydn, fuerza, disrupción permanente, pasión, que eran un poco características de Beethoven. Las habilidades esenciales, habilidad para romper reglas, para lograr innovaciones disruptivas, coraje, habilidad para aprender de los errores, y también, como Haydn, visión positiva del futuro. La Heroica, que fue la tercera sinfonía, se escribe sin H porque es en italiano, principios del siglo, 1803, rompe con todo el paradigma de la música anterior, rompe con el paradigma de Haydn y crea una obra completamente diferente, súper disruptiva, totalmente distinta, con muchos temas diferentes, con sonidos que en la época decía sonidos desagradables, disonancias, muchos temas, el doble de tamaño de una obra normal, de una sinfonía normal, o sea, estaban en 30 minutos, 25 minutos, esta dura prácticamente una hora. O sea, muchas cosas diferentes. La ensayan en un palacio, estuvo Haydn en el ensayo, en el primer ensayo de la Heroica, y se fueron los músicos, se fue Beethoven, quedó Haydn con el dueño del palacio, que era donde se hizo el ensayo. Y el dueño del palacio le pregunta a Haydn, ¿y usted, maestro, qué opina de esto? Y dice, a mí no se me hubiese ocurrido componer una cosa así, pero a partir de hoy la música va a cambiar para siempre. Él vio lo que no veían otros, porque todos lo criticaban ahí en el ensayo. Les pedía a la orquesta que toquen más fuerte, de que golpeen, que le peguen a las notas, cosas que no se usaban en esa época. Acá está y hay una película muy interesante que está en YouTube de la BBC, que muestra todo el primer ensayo de la Heroica, donde se ven todas las cosas, tomado mucho de la realidad de lo que fue. Nosotros usamos esta matriz, que decimos matriz de apuestas, donde tenemos fuerza de las jugadas, las apuestas, suave o audaz, y cambio de patrones de los consumidores. O sea, ¿fue aceptada o no? ¿Se acepta o no? Cuando es disruptivo es cuando se acepta algo que rompe las tradiciones. Cuando puedo poner una fuerza de jugada, puedo romper todo, pero si a la gente no le gusta, no sirve. Entonces, es disruptiva cuando consigue el salto de juego, cuando es aceptada por la gente. Entonces, la Heroica de Beethoven, ¿fue disruptiva o no? ¿Aceptó la gente? Cuando se estrena, Beethoven era un emprendedor, siempre fue emprendedor, y él vivía de la plata que ganaba por la cantidad de ejecuciones de la obra. No existían las grabaciones, no existía nada. Cada vez que se ejecutaba una obra, él cobraba los honorarios de la ejecución de la obra en función de la cantidad de entradas que había y la repetición de la obra. Bueno, cuando Beethoven estrena la obra, fracasa rotundamente, pierde, no fue disruptiva en su momento la obra, aunque a él le seguía gustando y era lo mejor de todo,
pero no la entendió la gente y le criticaron. Las críticas eran muy larga, sonidos desagradables y muchos temas que no se entiende nada. Esa era la crítica que le hacían en la época. Entonces después dejó unos años sin componer y compuso la cuarta. ¿Y la cuarta qué hizo? ¿A dónde apostó? ¿Volvió a apostar arriba a hacer algo disruptivo? No, ¿saben que no? Porque tiene que vivir él. Entonces, él era disruptivo, pero también tenía que vivir de eso y se le ocurrió hacer una sinfonía más tipo Haydn, más tranquila, y esa sinfonía la alquiló por un año a un duque para que la ejecute todas las veces que quiera y que cobre él durante ese año los honorarios. Y él con esa plata, que podía vivir, es lo que le alcanzaba para vivir, compuso la quinta y la sexta sinfonía juntas y las estrenó el mismo día. Y ahí sí apostó arriba con la quinta. Con la quinta, la cuarta ahí abajo, y con la quinta apostó arriba y creó algo que después se descubre en la teoría del caos, que son los fractales y el posicionamiento. ¿Por qué? Porque tomó los errores que había tenido y lo que le habían, las críticas de la cuarta, de la heroica. Entonces dice, muy larga, bueno, la hago de 35 minutos, no hago más una sinfonía tan larga. La hago muchos temas, un solo tema prácticamente, después variedades, pero basado en un solo tema. Y crea un tema fractal en el fondo. Y después, lo otro era disonancia, sonido, no tiene ninguna disonancia, ningún sonido desagradable. Entonces hizo todo, y aparecen después los fractales que se descubren en 1975 con Mandelbrot. Y bueno, todas estas propiedades que tienen cuando uno ve los fractales matemáticos o los fractales que uno corta un tomate y es un fractal adentro, están en la naturaleza, están en la matemática, están en todos lados. Un árbol que tiene hojas diferentes, son fractales. Uno mira en una empresa, Google, decimos, bueno, ¿cuál es la estructura fractal? Es gratis, es fácil, es práctico, es útil, es innovación. Si yo rompo eso, pierdo el posicionamiento. El posicionamiento lo dan, en el fondo, las estructuras fractales. Después, si uno mira qué pasó con esta matriz donde uno dice el costo, por un lado, el costo de los ensayos, del tamaño de la orquesta y todo eso, contra la diferenciación percibida que podían tener las obras. Ahí están los hijos de Bach que compusieron sinfonías. Haydn fue moviendo el corredor porque fue avanzando. Mozart en sinfonías, más abajo de Haydn. Después Beethoven con la 1 y 2. Después Beethoven con la heroica abre otro porque rompe todo lo que había. Fracasa con eso en ese momento. Después con la quinta, séptima y octava entran en un nuevo corredor que abrió la quinta. Ahí está Schumann, la quinta de Beethoven, Mendelssohn, Schubert, la séptima de Beethoven, Weber, la octava, y la novena que abre otro corredor completamente diferente, rompe con todo lo conocido, otra vez Beethoven. Al final hizo una sinfonía que duró 1 hora y cuarto y dijo, no es para la gente de ahora, es para la posteridad. Compuso otra cosa, no se fijó en la gente, sino en el futuro, y hizo una sinfonía para juntar a toda la gente. Hizo una sinfonía, decir, todos somos hermanos, todos tenemos que estar unidos, todos tenemos que estar juntos. Termina con el himno a la alegría, cantando eso, buscando la libertad, el estar juntos y el desarrollar las cosas unidos. Entonces, esa dice, yo la escribo para la posteridad. Y es una integración, porque cada movimiento, los 3 primeros son distintos, pero el cuarto arranca con partes de cada movimiento, integra todo. Y después lo integra con el himno a la alegría final. Y la quinta, la podemos mostrar ahí, está ahí arriba, y ahí Beethoven empieza a ser Beethoven. Beethoven con la quinta empezó a ser Beethoven en su momento. Ahí tuvo un éxito total y se transformó en la sinfonía más ejecutada. A partir de ahí se empezó a ejecutar por todos lados y hoy en día sigue siendo la sinfonía más ejecutada de la historia de la música. La segunda más ejecutada es la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak y la tercera, la séptima de Beethoven. O sea, ahí tenemos 2 sinfonías de Beethoven entre las 3 más ejecutadas de la historia de la música. Ahora vamos a hacer la séptima sinfonía en la mayor, compuesta en 1812,
Ya Haydn no la conoció, Haydn conoció hasta la quinta, pero no llegó a quinta y sexta, pero no llegó a conocer la séptima. La séptima, yo la primera vez que escuché que estuve en el Teatro Colón y escuché una orquesta sinfónica en vivo, yo creo que tendría 5 o 6 años, y escuché primero una obra que no me gustó, del Arc Ascending de Von Williams, después El pájaro de fuego de Stravinsky, que tampoco me gustó en ese momento, y después escuché la octava de Dvorak, que me gustó más. Y el segundo concierto, yo quería escuchar Beethoven porque era fanático de Beethoven cuando era chico, y el segundo concierto que fui tendría 7 u 8 años, y escuché la séptima de Beethoven en la parte final. Al principio escuché algo de Mozart y después la séptima de Beethoven. Y ahí quedé, no sé, me gustó, dije, tengo que venir siempre al Colón, y bueno, fue un fanatismo que tomé, y gracias al haber escuchado, yo quería siempre escuchar la quinta porque era lo que más había escuchado, pero no se tocaba, entonces, bueno, apareció la séptima, que la conocía menos y me encantó. Y lo que tiene la séptima es, a ver, Wagner le dice la apoteosis de la danza, es dinámica permanentemente, es dinamismo puro, es optimismo, es una estructura fractal que tiene danza, alegría, melancolía, potencia, energía en toda la sinfonía. La estrategia tiene que ver con esa forma. Y hay un motor en el primer movimiento, en la parte vivace, porque tiene 2 partes. Una parte que se llama poco sostenuto, es una entrada, una introducción larga, y después viene el vivace, que tiene como un motor permanente, que lo van a ver, es permanente y juega todo el tiempo con ese fractal y ese motor que tiene, que genera energía, alegría, potencia, fuerza, muestra todo eso esta sinfonía. Optimismo, como decimos. Le podemos preguntar si tiene una estructura fractal al chat, ya que estamos. El primer movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven tiene una estructura fractal. No en un sentido estricto o matemático, pero el primer movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven sí tiene características que podrían considerarse fractales de manera figurada. Beethoven utiliza pequeños motivos rítmicos y melódicos que se repiten y transforman a lo largo del movimiento, creando una sensación de crecimiento orgánico y cohesivo, similar a cómo los patrones fractales se repiten a diferentes escalas. Este uso reiterativo de motivos cortos, especialmente el patrón rítmico distintivo que se escucha desde el inicio, da una sensación de estructura fractal, donde un motivo simple se expande y evoluciona manteniendo una coherencia interna. Así que aunque no se puede decir que el primer movimiento tenga una estructura fractal en el sentido estricto, la manera en que Beethoven desarrolla y varía sus motivos sí recuerda a la repetición y transformación continua que se asocia con los principios fractales. Ahora vamos a ver flauta. Si me puedes hacer el temita del fractal del principio del vivace, pues eso lo vamos a escuchar después en el vivace, pero está bueno que lo escuchemos. Bárbaro, buenísimo, muchas gracias.
¿Sintieron la estructura fractal? Bueno, esto fue lo que hicimos recién. Vamos a pasar a la última parte, modelos mentales. Nosotros clasificamos los modelos mentales en un tipo artesanal, el que no quiere crecer, el chiquitito, el que se mantiene solo, el que no quiere tomar gente. El industrial es el que quiere crecer mucho, pero hacerlo todo solo, muchas sucursales o fábricas o cosas, pero no subcontratar nada. El marketinero es el que es igual al industrial, lo único que hace publicidad masiva y trabaja con esa idea. El financiero es el pensamiento negativo. Cuidado, no invirtamos nada porque es peligroso, mejor no lanzar nuevos productos, quedémonos ahí. El pensamiento de muchos gerentes de finanzas. Y el modelo abierto es, tengo posibilidades de hacer franquicias, de licencias, de abrirme más, pero son todos modelos mentales tradicionales manejados con la idea tradicional de mirar la forma de Newton, digamos, el pensamiento tradicional dividiendo las cosas, pero si queremos desarrollar otra cosa, necesitamos un modelo mental distinto, necesitamos el modelo mental holístico, que no tiene nada que ver con los 5 primeros, es un mundo diferente. Estoy pensando ya en la física cuántica, estoy pensando en el orden implicado, estoy pensando de una manera diferente. ¿Cuál era el modelo mental de Haydn? A ver si se les ocurre algo. Yo lo consideré como un modelo mental holístico. ¿Por qué modelo mental holístico? Porque tenía muchas cosas, hizo muchas cosas, veía todo, integraba todo permanentemente, viendo qué estaba pasando a su alrededor, cómo ayudaba a las otras personas, cómo desarrollaba cosas en conjunto. Sí, si uno lo mira, es un modelo mental holístico de alguna manera. Mozart, ya se los puse, quería que... típicamente un modelo mental artesanal. Él solo no sabía ni cómo manejarse, no podía administrarse, no podía hacer absolutamente nada y terminó como terminó. El padre de Mozart, Leopold, el que era el agente de él, marketinero, claramente marketinero. No sé quién dijo, pero marketinero, claramente marketinero. Schumann, no sé por qué ya está puesto, modelo mental abierto. Y Beethoven, el más difícil de todos. ¿Qué modelo mental tenía? Primero tenía un modelo mental abierto, primero, si uno sigue toda la secuencia de él, pero ya en el final de su vida, con la 9ª sinfonía, se ve claramente que él aprendió muchas cosas, porque permanentemente él aprendía. Aprendió mucho de Haydn, aprendió muchas cosas y se fue ubicando cómo manejarse. Y en el final, sí, lo que buscó fue integrar. Y digo, hago la 9ª sinfonía para integrar al mundo, para que todos podemos estar juntos. O sea, armó esa sinfonía de esa manera. Por eso yo le pongo, primero fue abierto y después fue realmente holístico. Y fue un impacto tremendo. Y que fue el que quedó, digamos, él compuso para la posteridad. Esta 9ª sinfonía. Decimos, es integración, unión de todas las personas del mundo. Generó una unión impresionante en esa sinfonía, que es única. ¿Qué compositores sinfónicos pueden ser estrategas holísticos? Le iba a preguntar a esto, pero si no vamos a perder mucho tiempo. Así que por ahora lo salteamos. Y ahora vamos a hacer un jueguito. Vamos a hacer 2 minutos de música y ustedes tienen que adivinar de cuál de estos compositores que hicimos hoy es este fragmento de música. A ver si saben cuál es.
A ver. ¿De quién puede ser? A ver, quien diga, el que dice Haydn, que levante la mano. Si alguien dice Haydn. 1, 2, hay 3, 4 Haydn. Que dice Mozart, levante la mano. A ver, Mozart. Hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mozart más o menos. Beethoven, levante la mano. Hay muchos Beethoven. Schumann, levanten la mano. Hay algunos, 4 o 5. Alberto Williams, levanten la mano. Parece que no hay. Y otro, que puede ser otro, levanten la mano. Hay una persona que se jugó por otro. Bueno, es Beethoven, es el final de la obertura Egmont de Beethoven, así que era Beethoven. La mayoría acertó. ¿Me pasás el...? Es. Bueno, aprendizaje de esto. Un resumen rapidito. Estrategia, complejidad, modelo mental holístico, emoción, entra a jugar todos estos temas. Vitalidad, la pasión genera energía, la energía crea movimiento. Concentración, tengo que hacer foco en lo importante, y trabajar con intensidad, pero relajada, no estresada. Fluidez, el avanzar, hacer, crear. Para eso tengo que eliminar burocracia. No puedo encontrar una empresa donde voy a hacer algo y tengo trabas porque falta esto, porque piden un papel, porque eso no sirve más. Tiene que fluir, Hay que sacar la burocracia de todos los lugares. Burocracia juega en forma negativa. Todo esto aparte necesitamos disrupción permanente porque si no nos ganan otros y caemos en el valle de la muerte. Necesitamos el orden implicado, entender lo que está abajo, lo que fluye, lo subyacente. Necesitamos la transdisciplina. Y el estratega holístico es un poco todo eso unido, que son, tenemos el caso de, un Marcos Galperín, para poner un ejemplo argentino, cómo maneja un Martín Migoya, cómo maneja la cosa en ese sentido. Y vamos ahora, para terminar, con la participación de todos, hacemos la marcha Radetzky, que es como terminan en Viena los conciertos.
Bueno, muchas gracias a todos y quiero agradecer especialmente a la orquesta. Estuvimos trabajando con ensayos el sábado y el domingo, así que salió todo muy bien, así que muchísimas gracias a todos. Una gran colaboración de todos los músicos y muchas gracias a todos ustedes, espero que les haya gustado. Esto queda grabado en YouTube también, va a estar, así que lo quiera compartir, ver, va a quedar grabado. Y ahora se transmitió también por streaming en directo también. Pero ahora va a quedar grabado con varias cámaras y demás. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo.